Entro. Ahora, hermanos queridos, dejamos el uno. Hay muchas cosas para hablar sobre ese ser. Cuando ingresemos al tema del cordero que fue inmolado, ahí vamos a ver una faceta X del cordero que fue inmolado y por qué. Pero ahora nosotros vamos a estudiar en esa reunión tan maravillosa, quiénes son los que asisten allí. Hermanos, es muy importante porque hay divergencias interpretativas aún entre los adventistas y hay expositores, teólogos, pastores, expastores, que han hablado sobre el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Y yo no soy quien para decir, ellos están equivocados, ni ellos decir que yo estoy equivocado. Yo amo la verdad y con toda seguridad que ellos también oran, invocan el nombre de Jesús y querrán conocer toda la verdad del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Lo que sí, hermanos, en todas las exposiciones se ha dejado de hablar del solo ser, del solo uno de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en todo un misterio, y ustedes ven cómo nos ha llevado sábados tras sábados, aún resumiendo lo que es el maravilloso uno, que está a través de varios capítulos del Apocalipsis, y que está también en el Antiguo Testamento, el uno, y en algunas partes también del Nuevo Testamento fuera del Apocalipsis. Pero en esa reunión vemos que asisten, vemos aparecer personajes que hay expositores que no se detienen a hablar de los personajes, quiénes son, por qué están ahí, cómo son, por qué alaban, cómo alaban, cuál es la razón de la alabanza. Hay muchas cosas para ver y detenerse, pero también saber con exactitud, y ustedes podrán juzgar. Y yo les pido a ustedes, ya que hay divergencia de otros en las exposiciones y de otros expositores, yo voy a hacer un trabajo minucioso de quiénes son los que asisten. Y ustedes, si han escuchado a otros, podrán comparar y ver a dónde estará el error. ¿Por qué, hermanos? Vamos a abrir el capítulo 4 del Apocalipsis y vamos a leer en los versículos 4 al 9. Versículos 4 al 9. Y alrededor del trono, ustedes ya saben, alrededor del trono, en el trono estaba Dios. Había 24 sillas, o en el griego, más que sillas, hay versiones que dicen trono, yo estoy leyendo una versión antigua. Sillas o tronos. Y vi sobre los tronos, digamos, 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Bueno, ya hemos leído y estudiado el versículo 5. Habían relámpagos, truenos, voces, 7 lámparas de fuego y estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya hemos explicado. Pero ¿qué pasa? En los versículos 6, ahora en adelante, se muestra lo siguiente que les lleva a algunos a pensar de diferentes formas. Veamos versículo 6 en adelante. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales, dice mi versión antigua,
las versiones revisadas o el original griego da a entender, son seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Versículo 7. Y el primer animal o ser viviente, y ya vamos a ver a qué se debe, que hay versiones que traducen animal y por qué hay versiones que traducen ser viviente. Y el primer animal o ser viviente era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. En otras Biblias entonces leeríamos el primer ser viviente un león, el segundo ser viviente era semejante a un becerro, el tercer ser viviente cara de hombre, y el cuarto ser viviente semejante a un águila volando. Ahora el versículo 8 dice, y los 4 animales o seres vivientes tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Y cuando, versículo 9, y cuando aquellos animales o seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Cuando los seres vivientes daban alabanza, gloria al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, ¿qué pasaba? Inmediatamente en el versículo 10, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban otra vez al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Bueno, es muy fácil, hermanos, de leerlo así de corrido y nos vamos al capítulo 5 y leemos de corrido, y de ahí nos detenemos bastante en el capítulo 6 con los sellos, o en el capítulo 2, 3 que habla de las iglesias. Y esto es un relato. Estaba Dios, estaban los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y alababan. Eso es todo. No, hermano. Acá hay mucho para aprender, muy mucho para aprender, hermanos. Y necesito que ustedes, para bien de ustedes, que hagan una comparación de exposición, si es que han escuchado a otros expositores, y vean a dónde está la verdad. En principio, hermanos, ustedes van a notar, porque cuando uno lee de corrido no se da cuenta, ¿quiénes son los que alabaron acá a Dios diciendo digno eres de recibir gloria y honra y virtud en el versículo 11? Porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. ¿Quiénes son? Noten, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Los ángeles no. Y 2 veces dicen, adoran en el versículo 9, los seres vivientes que decían santo, 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 el que era, que es y que ha de venir, y después dice, y aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza, ¿a quién? Al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Esos los 4 seres vivientes. Y entonces entran en alabanza en el versículo 10 los 24 ancianos también. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono otra vez. Ahora notemos que los seres vivientes adoran al que estaba sentado en el trono y le dan gloria, honra y alabanza al que vive ese detalle. Al que estaba sentado en el trono, a ese uno que vive para siempre jamás. Entran los 24 ancianos en alabanza y también dicen, adoraban al que vive para siempre jamás. O sea que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, de forma destacada, están adorando al uno que vive para siempre jamás. Pero ¿por qué esos detalles? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo, que ha bajado en Patmos, ha hecho escribir esto con lujo de detalles
Para que nosotros lo tomemos así nomás, noten que los ángeles no están acá alabando, están hablando de estos dos grupos y adorando al que estaba sentado en el trono, pero con una característica, y vive para siempre y jamás. Y luego de reconocer ese que vive para siempre y jamás, dicen, Señor, en el versículo 11, digno eres de recibir gloria, honra y virtud. ¿Por qué? ¿Por qué la alabanza? ¿A qué se debe la alabanza de estos grupos? Los ángeles no están. Porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Qué importante, hermanos. Esas palabritas son muy importantes. Y tenemos mucho para decir y ver, y yo voy a tratar de resumir, porque esto nos llevaría a nosotros horas. Y yo tengo que resumir. Ahora vamos a ir al capítulo 5, y en el capítulo 5 vamos a ver recién, versículos 8 y 10, salteamos cuando aparece el Cordero y salteamos también la parte en que el Cordero toma el libro sellado, era el único digno, ya lo vamos a estudiar. Estamos hablando de los asistentes y de los que alaban. Pero ahora vemos los versículos 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, o sea, cuando el Señor Jesucristo tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y no estaban los ángeles. Vuelve a hablar de estos dos grupos. Cuando el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Es decir, que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y ahora entran los millones de ángeles a alabarlo, a ese Cordero que había hecho algo tan maravilloso. Y entonces dicen, como alababan a un principio los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. ¿Y quiénes son esos ángeles, hermanos? Y después que los ángeles están alabando, entra otro grupo de criaturas. ¿Quiénes son, hermanos? Y oí entonces a toda, ya está toda menos qué. ¿Podemos decir menos esto? Sería un atrevimiento y sería quitarle algo al Apocalipsis como para que Dios quite nuestro nombre del libro de la vida. Dice clarito, oí a toda criatura. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar. Y todas las cosas que en ello están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y frente a la exclamación de todas las criaturas creadas del universo, y los 4, dice el versículo 14, y los 4 seres vivientes que tenían una participación especial en el plan de salvación, y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos que tuvieron que ver con el Cordero, cayeron sobre su rostro y adoraron otra vez al que vive para siempre y jamás. Y aquí que nosotros hemos estudiado detenidamente, hemos separado, hicimos la discriminación de vida, el tiempo, el orden cronológico de todos los acontecimientos, y no lee capítulo 4 y 5, así nomás, y vamos al 6, al 7 y avanzamos. Pero ahora vamos a ver cuánto nos vamos a detener, porque cabe acá una pregunta. ¿Cómo sabemos que los 24 ancianos son seres humanos glorificados? Porque según un expositor, que por respeto no doy el nombre, dice que son 24 representantes, son seres de otros mundos, porque no podían dejar de estar los 24 representantes de otros mundos. No eran los seres humanos como piensan otros expositores, o como piensa Urias Smith en su libro de Apocalipsis.
en su tomo 2, el tomo 1 es Daniel y el tomo 2 es Apocalipsis, y él dice que son 24 seres vivientes, seres humanos glorificados, llevados por Cristo al cielo. Y hay otros expositores que piensan igual que él, y yo pienso también igual que él, pero hay otros que dicen que no, que son 24 representantes de los seres de otros mundos, porque ¿cómo no van a estar los seres de otros mundos, hermanos, alabando a Dios? Acá no aparecen, son tan atrevidos. ¿Quién se anima a no estar? Por eso los seres de otros mundos, según pastor, expastor, etc., dice que eran representantes, fueron a representarlo a los seres de otro mundo a esa reunión tan importante. Por supuesto, yo no lo acepto bajo ningún punto de vista, porque este hermano no se da cuenta que en esa creencia, en esa teoría, en esa exposición, los está dejando muy mal a los seres de otros mundos como los atrevidos más grandes que puedan existir en el universo, porque si hay una reunión tan importante como esta, donde están todas las criaturas, aún animadas e inanimadas, las que están en el cielo, los que están en la tierra, arriba, abajo, a donde quiera que esté, todas las criaturas fuera de las criaturas inteligentes, ¿por qué van a estar los 24 representantes? ¿Se imaginan ustedes una reunión de cuántos seres de otros mundos hay? Entonces vamos a estudiar. Yo no le voy a decir es así ni es asá, vamos a ver con la Biblia. ¿Cuántos habitantes de otros mundos habla? No está escrito en la Biblia cuántos habitantes de otros mundos hay. Hay millones de millones. ¿Y a dónde están? Bueno, yo les voy a mostrar en la Biblia cuando se habla de los dos grupos, de los ángeles y de los seres de otros mundos. Y en ambos casos, hermanos, son millones. ¿Cómo van a venir millones de seres de otros mundos y le van a decir, nosotros no vamos a asistir a esa reunión? ¿Por qué no van ustedes? A ver, lo elijamos, a no sé cómo puede llamarse, algún ser de otro mundo muy importante en un planeta. A ver, lo elijamos, digamos, Alberto. ¿Puedes ir tú? Sí, yo voy a ir. Le dicen a otro, ¿cómo puede llamarse? Gabriel. Y a otro, ¿cómo puede llamarse? El asunto es que llaman a 24 y se van los 24 a semejante reunión, juntamente con los ángeles, juntamente con todas las criaturas de la creación. Imagínense, todas las galaxias hablan en espíritu. Cristo dijo, si estos callaren, las piedras hablarán. En el universo no hay nada muerto. La creación es vida, toda la creación es vida, en un lenguaje que lo entiende Dios. ¿Quieren verlo, hermanos? Vamos a ir nosotros al libro de Job. Capítulo 12. Hermano, estos versículos son maravillosos. No sé si pienso que lo han leído muchísimas veces, hermanos, y lo han anotado. Los han notado estos versículos y los han anotado en su Biblia, lo han marcado. Fíjense lo que dice. Y esto lo dice Job con la sabiduría y la inspiración que él tenía. Versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 10. Y en efecto, dice Job, pregunta ahora a las bestias que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos que ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra que ella te enseñará, a los peces de la mar que te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Para aquellos que sean ateos, viene Job y les dice, si ustedes le preguntan a los peces de la mar, yo no lo voy a escuchar, yo no lo voy a entender.
pero los peces de la mar se comunican con Jehová de los ejércitos. Y ellos saben que Jehová los hizo. Y ellos lo glorifican en su lenguaje y en su espíritu a Dios. Y los animales, los perros, los leones, los tigres, hablan con Dios. Pregúntales y ellos te dirán que Jehová los hizo. Como diciendo, hablando sobre los ateos, no creen en Dios. Ah, vos no crees en Dios. Bueno, hasta la tierra, no sé si acá hay señoras, ¿tienen alguna macetita por ahí con plantitas? Bueno, pregúntenle a la tierra de esa macetita. ¿Ustedes saben si Jehová existe? Si Jehová las hizo a ustedes o a todo lo que compone la tierra. Y ella te va a responder que sí. A mí no. A Jehová sí, porque Dios se comunica. Pregúntale a la tierra que ella te responderá que Jehová, ¿quién de todo esto no sabe que Jehová los hizo? Los únicos que no saben que Jehová los hizo son los ateos, la gente pecadora, la gente impía, los que no creen en Dios y se mofan y llenos de soberbia y orgullo y dicen, no, Dios no existe. O aún aquellos que creen en Dios y lo subestimen y lo menosprecian y no lo tienen en su corazón y no lo tienen en su vida, en su mente, en su presencia. Pero la tierra, el agua, los animales están constantemente alabándolo al Creador. Y en esa reunión tan maravillosa, y esa reunión se va a repetir de sábado en sábado, según Apocalipsis, según Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23, que yo ahora me adelanto a decirles de memoria. Así como los cielo nuevo y tierra nueva que yo hago, dice Jehová, y que habíamos visto nosotros en Apocalipsis 21, que el Señor Jesucristo decía, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, o sea, la nueva creación después del milenio, después que Dios ejecuta a los malos, después que el fuego consumidor destruye a todos los malvados y destruye el pecado y destruye la contaminación del pecado y deja del pecado y queda todo purificado, limpio, impecable. El Señor Jesús hace una nueva creación, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. En esa nueva creación, que está en Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23, he aquí que como los cielos nuevos que yo hago y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, y no dice permanecerán, porque para Dios no hay futuro, él dice siempre presente, yo soy, abarca la eternidad, permanecen de mí, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Y cuando el Señor habla de toda carne a adorar delante de mí, está hablando de la carne de los seres humanos. Y después les voy a demostrar, y de la carne de los ángeles. No se asusten, hermano, de la carne de los ángeles. Y de la carne de todos los hijos de Dios que habitan millones de millones de millones de millones de planetas, en millones de galaxias. Y todos son carne. Y ya vamos a estudiar la Biblia, si la Biblia dice cómo somos, cómo son los seres de otro mundo, cómo son los ángeles, cómo somos nosotros ahora y cómo vamos a ser después. Y cómo éramos antes. En la Biblia está, hermanos. Si nunca lo hemos sabido es porque no hemos sabido leer la Biblia o no la hemos entendido. Pero todo está en la Biblia, hermano. Todas estas cosas hermosas están. Y estas cosas están mostrando cómo toda la naturaleza, y lo leemos después en Apocalipsis, cómo no tan solo las criaturas, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, en los ángeles están los seres de otros mundos, y ya se los voy a probar. Y después en los ángeles vamos a estar nosotros también, cuando alabemos a Dios, porque seremos como los ángeles en la resurrección. Y todos serán ángeles, y unos seres de otro mundo, pero ángeles. Y los ángeles que están en el trono, que son seres de la realeza, como dice el hermano White en el conflicto de los siglos.
pero son ángeles. Y nosotros vamos a ser ángeles también. Y todos vamos a tener carne, cuerpo, y vamos a ser espíritu. Y vamos a tener alas cuando las necesitemos, y si no, desaparecerán las alas. Todo eso vamos a estudiar, las características. Pero mientras están todos los seres alabándolo a Dios finalmente, en estos momentos está habiendo una discriminación porque está hablando de algo que ha hecho Dios de forma especial, que los 24 ancianos están glorificando. Todavía acá no aparece el fin del mundo y donde ya todos los hijos de Dios que se salven están con Cristo. No, acá se está hablando de una reunión donde todavía no están, y están los 24 ancianos como representantes de los hijos de Dios de esta tierra, no de los hijos de Dios de otro mundo. Si no hay 24 mundos, hermano, ¿de dónde sacan que son 24 mundos? Saben, hermano, yo, para los que piensan que hay 24 mundos, yo le voy a hacer una competencia. Le voy a hacer una competencia. No, hermano, a ver, usemos la Biblia. ¿Cuántos mundos habrá en vez de 24? Y bueno, vamos a leer en San Mateo, capítulo 18, versículo 13. Capítulo 18, en el versículo 13 dice, hablando de la parábola de la oveja perdida, para no leer tantos versículos, el versículo 13 dice, y si aconteciese hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola? Entonces, de las 100 ovejas hay una que se ha perdido. Ese símbolo de los habitantes de un planeta. El Señor dejó 99 planetas de hijos de Dios que no han pecado, y vio a los hijos que han pecado en un planeta. Entonces vengo yo, al que dice que hay 24 mundos, y por eso vinieron 24 representantes, yo le digo, no, hay 99. Y no hay 99 representantes de otros mundos. Y los representantes de los hijos de Dios, porque notemos que no aparecen en Apocalipsis Elías, no aparece Moisés y no aparece Enoc. ¿A dónde está Enoc, Moisés y Elías sino en el cielo? Y ellos no aparecen acá en Apocalipsis, hermano. Qué falta de respeto, pero ¿cómo en Apocalipsis el Señor menciona a estos tres personajes? Noten ustedes que en la transfiguración, ahí le aparece, a Jesús les aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. ¿Y por qué en esta reunión no están? Pero qué pecado, ¿a dónde habrán estado? Paseando, viendo las galaxias, curioseando por ahí el universo. No, sí estaban. Estaba Enoc, Moisés y Elías. Eso nos dice la lógica, no está escrito, pero nos dice la lógica. ¿Y a dónde estaban? En medio de los 24 ancianos. 3 eran ellos y 21 son seres resucitados y llevados al cielo. No son seres de otro mundo. No hay 24 mundos, ni 99 mundos. Eso es cuando habla de 99 es un ejemplo, es una parábola. No porque tengamos que llevarnos del número 99 mundos. No, hermano. Es como un decir, Dios deja a millones y va a buscar a aquella ovejita que se le perdió, que somos nosotros, ese es el amor de Dios. Y tampoco 24 ancianos, porque ahora ustedes noten que la lógica nos va a decir, y después yo les voy a mostrar con la Biblia, que los 24 ancianos son seres de esta tierra, resucitados, glorificados y llevados al cielo como representantes de los redimidos. Pero mientras tanto, hermano, que yo digo, y frente a lo que dice este intérprete adventista, que son representantes, 24 mundos no hay. Porque hay millones de mundos. ¿Y por qué han ido 24? Qué falta de respeto, ¿no?
Porque así como hay millones de millones, ahora noten ustedes esa interpretación contradictoria. Millones de ángeles asisten. ¿Y por qué no se han quedado los millones de ángeles en su casita o a donde pueda ser, paseando por ahí? E iban 24 ángeles a representarlos. Así como son millones de seres de otro mundo, iban 24 seres de otro mundo a representarlo. Entonces, en esa gran reunión solamente tendría que haber 24 seres de otro mundo representando a los millones de seres de otro mundo y 24 ángeles representando a los millones de ángeles. Esa interpretación, por favor, hermanos, es totalmente errónea. Acá están todos los ángeles presentes. No puede un ángel quedarse y no estar presente allí. Y como yo siempre digo, quizás en una festividad acá en Argentina, ¿no? Un 9 de julio. Entonces desfilan los soldados, desfila la policía, desfilan bomberos, desfilan las fuerzas, desfilan también alumnos. Y bueno, hay un gran desfile y entonces el 9 de julio va mucha gente a presenciar y están todos los que desfilan pasando con bombo y platillo y toda la gente que va a ese evento, presencia ese evento, están alrededor, bueno, en los costados, aplaudiendo, pero hay un montón que no van, hermanos, y se quedan en la casita tranquilos, que se vayan los otros. Y en todos los desfiles, yo no sé cómo será, por supuesto, en otras naciones, en España tendrán un día especial y habrá algún desfile. Y la mayoría de la gente, pero se queda en la casa, hermanos. Por lo menos acá en Argentina tomando mate en bombilla, pero ¿qué me voy a ir yo a tomar frío un 9 de julio? Me quedo en la casita. Pero hay otros que son, no sé, un sentir X, ya vemos el patriota o no, pero ellos están presentes. Bueno, ¿ustedes creen que en una reunión tan importante millones de seres de otros mundos le dicen a 24, vayan ustedes, muchachos, nosotros nos vamos a quedar, tenemos ganas de... Estamos cansaditos, queremos estar acostados en la camita. Y otro dice, no, nosotros nos vamos a poner a tomar mate en bombilla celestial. Y otro dice, no, yo me voy a quedar a ver una película, como yo digo, de Lobo y los tres chanchitos celestiales, en un televisor celestial. ¿Qué vamos a ir a esa reunión? Que se vayan los otros, vayan ustedes, por favor, represéntenos para que no se enoje Dios. Pero ustedes creen que puede ocurrir un atrevimiento, o sea, que la interpretación de este pastor es un tremendo atrevimiento a seres celestiales, porque ahí no ha habido ni un ser de otro mundo que vaya, que no esté presente, como no ha habido ni un ángel que no esté presente, porque con la misma interpretación y ese criterio, así como no ha habido 24 nada más que seres de otro mundo, representaron los millones de millones, hubieran ido también 24 ángeles. ¿A dónde vemos nosotros 24 ángeles que estén representando a todos los ángeles? No, están todos. Así también están todos los seres de otros mundos. Y los seres de otros mundos se transformaron en ángeles. Dice la hermana White, en primeros escritos, que si el hombre hubiese vencido el pecado, inmediatamente hubiera sido convertido en ángel. Y por la Biblia sabemos, y eso ya lo vamos a estudiar, que Dios nos hizo poco inferior a los ángeles y nos hizo seres animales. Nosotros somos seres animales, los ángeles son seres espirituales. Si hubiésemos vencido el pecado, inmediatamente Dios no hubiera hecho igual que los ángeles y la procreación hubiera sido de otra manera. Pero ya estaba todo previsto por Dios desde la eternidad sin fin y no vamos a entrar a esos detalles. Pero los seres de otros mundos, dice la hermana White en primero escrito, que le dijeron cuando ella fue transportada a un planeta de 7 lunas, vio habitantes, muchos habitantes que tenían la misma imagen de Jesús. Cuando el Señor nos ha hecho, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No nos ha creado como monstruos, lo hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor a esos seres dice que todos llevaban la imagen refleja de Jesús en sus rostros.
hermosos, bellos. Y ellos le dijeron que todos ellos también tuvieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, que también fueron tentados por Satanás, pero ellos vencieron y no comieron más. Y que Satanás hasta el día de hoy los visita, pero ya no tiene poder para hacerlos caer, triunfaron para siempre. Y ellos fueron transformados en ángeles. Cuando ustedes ven esta multitud de ángeles, ahí están los seres de otro mundo y los ángeles también. Y no hay nadie que no haya estado presente. De tal forma esta reunión que todas las criaturas de la creación, hermanos, la tierra, el mar, los animales que están, las criaturas que están en el cielo, que están en la tierra, que están bajo la tierra, que están bajo las aguas, todo el universo está presente ante semejante presencia de Dios, hermano. No hay quien haya faltado. ¿Cómo puede decir que eran 24 representantes de quién? Hermanos, los 24 ancianos, vamos a ver en la Biblia. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Vamos a ver entonces en San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27. Versículos 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, dice mi versión. Se partieron, dice otras. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salido de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Acá nosotros tenemos una primicia de resurrección. X cantidad, después en Apocalipsis nos damos cuenta que habían 20 y pico. Pero si yo digo que eran 24, entonces ¿a dónde? Ahora trabajamos con una lógica. ¿Y a dónde estaba entonces Moisés, Elías y Enoc? ¿Eran atrevidos? ¿No estaban? ¿Estaban paseando por ahí viendo las cosas bellas de las galaxias? ¿O viendo al centro bello generador Jehová de los ejércitos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? No, en los 24 ancianos, que son todavía los seres humanos que están representando a los que se van a salvar, por eso no estamos nosotros allí, por eso hay 24 representantes, y es lógico que de los 24 la lógica me dice menos 3, no podemos decir que esos 3 personajes, no, Moisés y Elías, no estaban dentro de los 24, y el resto eran de estos resucitados, y hay hermanos que no quieren aceptar esto. Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Sí, que pensar que son seres de otro mundo es un pensamiento atrevido, muy atrevido. Ahora noten, estos que han resucitado, cuando Jesús muere y resucita y los lleva al cielo, otros dicen, no, ¿cómo lo va a llevar al cielo? Hermano, ¿y ustedes creen que el Señor los ha resucitado para que estén caminando un tiempito y después se vuelvan a morir? O que estén 1 año, 2, 3, ¿para qué han resucitado, hermanos? Si morir es ganancia, si nosotros llegamos a morir, hermanos, ¿qué sucede si morimos? En el acto que cerramos nuestros ojos y perdemos la conciencia, ya nos encontramos con Cristo viniendo en gloria y majestad. Y todavía vamos a estar viendo a los que estaban vivos, que han quedado vivos llorándolo al muerto, y lo vamos a estar viendo si han entrado o no al reino de los cielos. No sé si me explico. En la muerte no se sabe nada, eso saben ustedes. Es como acostarse a dormir y al otro día nos despertamos, supongamos, sin soñar. Le voy a hacer, perdonen, hermano, ¿no? Le voy a hacer otro tipo de ejemplo. Hay 2 estudiantes que están estudiando y uno dice, mira, yo me voy a quedar toda la noche estudiando. Y se sacrifica toda la noche tomando unos cafecitos, tomándose unas aspirinas para no dormirse.
y se pasa toda la larga noche, supongamos desde las 10 de la noche hasta el otro día a las 8 de la mañana. Y el compañero dice, no, yo me voy a ir a dormir, me voy a tomar una pastilla y quiero dormir bien, y mañana a las 8 de la mañana me levanto y me voy a poner a estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? El que está despierto, uy, qué larga que le ha sido la noche, ¿no? Y el que se iba a dormir a las 10 de la noche, se duerme profundamente y de repente suena el despertador a las 8 de la mañana y se despierta. ¿Y qué recuerdo o sensación ha tenido en las horas en que estuvo durmiendo? Nada. Cerró los ojos y ya son las 8 de la mañana. Así pasa con la muerte. Entonces, cuando vemos a alguien morir, sí sufrimos porque no lo vamos a ver más, pero el que murió es dichoso. Apenas cerró sus ojos y ya, así falte 1.000.000 de años para que venga Cristo, ahí nomás abrió los ojos. Pasaron 1.000.000 de años como un abrir y cerrar de ojo. De ahí la problemática a través del tiempo que se habla de la inmortalidad del alma. Eso ha generado una problemática interpretativa que se fue degenerando con el tiempo, porque cerramos los ojos y ya estamos con Cristo. ¿Se van dando cuenta? Y otra cosa más, cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces los adventistas a veces tratan de arreglar eso porque de eso se toman los que creen en la inmortalidad del alma, pero es que Jesús le estaba diciendo una verdad. Ahí estaba el ladrón en la cruz muriéndose y se murió ese día y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando cierra los ojos el ladrón en la cruz, lo ve a Cristo viniendo en gloria y majestad. Todos los 2.000 años que pueden haber pasado, le pasó en un abrir y cerrar de ojos. Dichosos los que mueren, hermano. Entonces, esos que han muerto, ¿para qué el Señor los resucitó? Para que vuelvan a estar con el dolor de la vida, con la problemática de la vida. Y los seres queridos otra vez contentos para que después vuelvan a morir. Cuando es un dolor tan grande la muerte de alguien, volver a repetir la operación que se vuelva a morir un ser querido. ¿Cómo pueden algunos adventistas pensar que esto han resucitado, han caminado X tiempo, X años y después se han vuelto a morir? Y otra vez a sufrir la gente la muerte de alguien. Hermanos, según el libro de Efesios ahora, esos seres fueron llevados por Cristo. Esos son los 24 ancianos. Y eso es lógica, teológica. Lo otro, con todo mi respeto, es aberración teológica. En Efesios, no puedo decir otra cosa, hermanos queridos, porque es altamente chocante. Seres de otros mundos atrevidos, los representantes, los otros que se quedan. No es una festividad patria, es una reunión frente a Jehová muy significativa, que no tiene nombre de tan significativa que es. Bueno, en el libro de Efesios leemos nosotros en el capítulo 4, versículo 8 al 10. El apóstol Pablo comenta sobre esto, por lo cual dice: subiendo a lo alto, el Señor subió a lo alto, al cielo, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En otra versión dice: llevó cautivos, una multitud de cautivos, llevó cautivos. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que el Señor murió, estuvo 3 días muerto, sepultado, en espíritu hizo una batalla contra el diablo y le quitó al diablo el imperio de la muerte, que era una realidad y una batalla cósmica, que nosotros ni sabemos ni los que estaban ahí y vivían en tiempo en que Cristo murió, ni supieron lo que Cristo hizo en esos 3 días, como dice el apóstol Pedro. Libró a los espíritus encarcelados, como dice el apóstol Pablo. Le quitó el imperio de la muerte al diablo. Y entonces él resucita
con la autoridad ya justificada, porque Dios tiene que justificar su acción, no hacer uso de su poder arbitrariamente, no, sino con una perfecta justicia. Como Jesús triunfó, entonces murió, fue a la parte más baja de la tierra, y el versículo 10, y el que descendió, dice el versículo 10, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas, y llevó cautiva la cautividad. Esos seres que resucitaron estaban cautivos en la muerte, y si Cristo no triunfaba, esos seres no podrían haber resucitado, pero resucitaron para que en el cielo se mirasen a las primicias de los resucitados por el triunfo de Jesucristo. Los 24 ancianos por eso entran en alabanza primero que los ángeles, porque ellos son copartícipes de lo que Cristo ha hecho con ellos, por ellos. Y los seres vivientes, hermanos, también se dice cosas raras de los seres vivientes, hermanos. Esos 4 seres vivientes, hermanos, son 4 monstruos, terribles monstruos, pobrecitos, ¿no? A mí me da mucha pena de esos 4 seres vivientes. Y algunos dicen, algunos intérpretes, que son excelsos ángeles, llenos de ojos, con cara de hombre, cara de becerro, de águila, de león, que volaban, que tenían un montón de alas, o lo mismo que la rueda de Ezequiel. Y que estaban, digamos así, atados en esa forma corpórea, constantemente diciendo santo, 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 sin parar. Y hermano, ¿qué son esos seres? ¿Y por qué esos seres alaban? ¿Y por qué los 24 ancianos y los ángeles no? En los ángeles estaban los seres de otro mundo, convertidos en ángeles, y estaban los ángeles. Pero Cristo no había venido a la tierra a morir por ellos, por eso que la salvación de ellos está dada indirectamente. Cuando nosotros hemos estudiado que ni los ángeles son sin tachas, sin defectos. Dios operó, trabajó en los ángeles, haciendo que el mal se desarrolle para que ellos no pequen. Que si Cristo no hubiera hecho eso, tarde o temprano los ángeles también iban a pecar y no iba a tener ni un solo hijo. La muerte de Cristo y el desarrollo del pecado era elemental para que los ángeles y los seres de otros mundos no pequen. Y entonces Dios no lo hizo nacer en la tierra. Los que iban a pecar y se iban a arrepentir, entonces a ellos vino a buscarlo. Y a buscarnos nosotros, y al morir Cristo, y al triunfar Cristo, automáticamente dejó sellado en la mente de los seres de otro mundo y de los ángeles la justicia de Dios y la salvación de ellos. Por eso es que están separados. Primero alaban los 24 ancianos, que no tienen nada que ver con los seres de otro mundo, porque los seres de otro mundo están en la multitud de ángeles, y están en esa rueda rara, en esos seres vivientes. ¿Quiénes son los seres vivientes? Entonces ahora viene la problemática. No sé si queda claro quiénes son los seres de otros mundos. Lo alaban, ¿a quién? ¿A quién? Ya vamos a decir eso, pero ahora veamos sobre la rueda. Entonces se dicen tantas cosas, que eran ángeles, 4 ángeles excelsos. Hermano, cuando Dios lo hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a estudiar, hermano, porque eso es largo. Pero entonces se dice que la rueda esa era ángeles, ¿no? Los ángeles tienen la imagen y semejanza de Dios, y los seres de otro mundo también, y nosotros vamos a tener también la imagen y semejanza de Dios, pero ahora con todas. Porque cuando el Señor nos hizo, según Génesis capítulo 1, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan ustedes de memoria? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y lo vamos a leer, hermano, lo vamos a leer. Capítulo 1 de Génesis. Noten, capítulo 1 de Génesis, y vamos a leer los versículos 26 y 27. Qué significativo, hermano, qué significativo. Viene Dios y lo hace al hombre, hizo Dios, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dos cosas, ¿no? A nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, no monstruos. Y entonces dice, señoré los peces de la mar, y eso ya es otra cosa, pero en el versículo 27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, en el versículo 27 dice, y a imagen de Dios lo hizo. Quiere decir que Dios es semejante a nosotros y nosotros semejante a Él, pero no igual, semejantes. ¿Por qué? Porque no nos vamos a comparar nosotros la perfección y la belleza de Dios. Y la semejanza, noten que la mujer es semejante al hombre. La mujer, bueno, le pido ahí a los maridos que tienen a sus mujeres al lado, que le peguen una miradita a ver si no son chimpancé, orangutanes, ¿no? Son a imagen y semejanza de nosotros, las mujeres. Las mujeres es imagen de nosotros, pero hay detalles, por eso no dice somos iguales. El hombre no es igual que la mujer y la mujer no es igual que el hombre, somos semejantes, pero la vemos a la mujer y es un ser humano, pero tiene detalles diferentes en su cuerpo a nosotros. Así también Dios es semejante a nosotros y nosotros somos semejantes a Él, pero no podemos ir a los detalles en Dios. ¿Han entendido lo que es semejanza? Entonces Dios al hombre y a la mujer los hizo semejante a Él, no para que digamos, no, entonces Dios también es femenino, Dios tiene curvas, tiene cintura, menea las caderas para caminar, no, por favor, porque hay gente que ha comenzado a estudiar en folleto de escuela sabática a decir que Dios también era femenino. Por favor, el hombre... la mujer fue sacada de la costilla del hombre y la hizo a la mujer a imagen y lo dice el apóstol Pablo, no lo dice Roberto Íñigo. La mujer fue creada a la imagen del hombre y el hombre dice a imagen de Dios. Lo dice ya Pablo, no lo dice Roberto Íñigo. Pero somos todos semejanza, no somos con una diferencia de orangután, chimpancé ni nada por el estilo. Estos hermanos, los ángeles también son una imagen y semejanza de Dios, lo vamos a estudiar con detalles, pero nosotros estamos viendo ahora una rueda. Y frente a la enseñanza de que eran ángeles excelsos, yo les voy a mostrar, hermanos, ¿se acuerdan de la rueda de Ezequiel? Vamos a Ezequiel, capítulo 1. Y la vamos a comparar con la rueda de Apocalipsis. Yo escuché a través del tiempo esta problemática de la rueda. ¿Qué es esa rueda? Por supuesto, lean ustedes cuando tengan tiempo el capítulo 1 entero, no lo vamos a leer al capítulo 1 entero. Pero cuando tengan tiempo, léanlo porque es importante ver esta rueda tan rara. El profeta Ezequiel dice en el versículo 1, y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vi visiones de Dios. Y entre las cosas que ve, dice que él vio un gran viento, pero después de esas cosas ve una rueda, dice versículo 5. Y en medio de ella, vamos a leer versículo 4, y miré y aquí un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, y tratemos de, esto hermano, nos destruye el cerebro, ¿no? Si queremos dibujar esto. Venía del norte una gran nube con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Versículo 5, y de medio de ella figura de 4 animales. Ahora, la divergencia de animales y seres vivientes por el hecho de que al decir en el original griego seres vivientes, pero los seres vivientes no tenían forma de hombre, algunos traductores ponen directamente la traducción, en la traducción traducen como animales, porque eran animales. Pero ahí había un hombre.
una cara de hombre, pero había una de becerro, había una de león, había otra de águila. Entonces, y era rarísimo. Y sigamos viendo cuán raro era estas cosas que había visto. Versículo 5, en medio de ella figura de 4 animales. Y este era su parecer, había en ellos semejanza de hombre. Y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. ¿Y cómo es eso? 4 rostros y cada uno tenía 4 alas. 7, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro. ¿Cómo no van a ser animales, seres vivientes animales? Y centelleaban a manera de bronce, dice mi versión, muy bruñido. Versículo 8, y de sus alas, sus 4 lados tenían manos de hombre, y su rostro y sus alas por los 4 lados. El versículo 9, y con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvía cuando andaban, cada uno caminaba en derecho de su rostro. Y bueno, versículo 10, y la figura de su rostro era el rostro de hombre y rostro de león a la parte derecha de los 4, y a la izquierda el rostro de buey o de becerro. Asimismo había en los 4 rostros de águila. Bueno, ¿para qué vamos a seguir leyendo, hermano, esto? Después léanlo ustedes, por favor. Y dice que esa rueda daban vuelta y se dirigían hacia todo lado a la vez, una cosa que uno no puede explicar. Una rueda estaba dentro de otra rueda, esa rueda estaba llena de ojos y tenía un montón de alas y los 4 rostros, e iban a toda dirección a la misma vez, o sea, una dimensión desconocida propia de lo que Dios puede hacer. Lo que Dios hace es una dimensión desconocida, ya sea en tiempo, espacio, lo que nos imaginemos, lo que no nos imaginemos. Dios es extraordinariamente grande, hermanos, infinitamente infinito en todos los aspectos, en todos los órdenes que nos podemos imaginar y que no nos podemos imaginar. Pero frente a todo esto, ahora la rueda del Apocalipsis también tiene 4 rostros, tiene 4 alas y exclaman, y entonces ya lo quieren pintar como si fuese un ángel raro, un bicho, un monstruo, rueda. ¿Qué es eso? Entonces, cuando yo he visto divergencias, discusiones, afirmaciones, sí, efectivamente me gusta tal interpretación, son ángeles raros. Entonces, ¿saben qué hice yo, hermano? Me fui a consultar con un doctor en teología de mucha experiencia, recibido en una universidad superior a la de Andrews. Ustedes no se imaginan qué doctor en teología era ese. Y no saben cuánto me ha costado llegar hasta ese personaje y preguntarle, ¿qué es esa rueda de Ezequiel? ¿Saben ustedes cómo se llama ese doctor en teología? Erudito, extraordinario. ¿Y a dónde ha estudiado? Se llama profeta Ezequiel. A Ezequiel, pregunté por así decirlo, ¿no? A Ezequiel. ¿Quién era esa rueda? Entonces, mientras los expositores divagan y hablan y tratan de explicar, veamos qué dice. Y yo, hermano, lo digo por decir, el doctor Ezequiel, el doctor en teología, el pastor Ezequiel, el profeta Ezequiel. Ezequiel, ¿qué es eso que has visto? A ver, que nos conteste Ezequiel. Sencillo. Y entonces, cuando él termina de explicar todas estas cosas, supongamos algunas cositas, vamos a ver. Dice el versículo 24, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército cuando se paraban, aflojaban sus alas. Versículo 25, y cuando se paraban y aflojaban sus alas, oíase voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y versículo 26, sobre la expansión que había sobre sus cabezas veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego, lo vio a Jehová. Apariencia de fuego dentro de ella en contorno, y por el aspecto de su lomo para arriba y desde su lomo para abajo vi que parecía con fuego y que tenía resplandor.
cuál parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y ahora noten, y ahora viene la explicación del doctor en teología, del pastor, del maestro, del estudioso, que no sé en qué universidad estudió, llamado Ezequiel. La última parte del versículo 28. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Una semejanza de la gloria de Dios que hace de todo, por eso estaba Dios arriba de esa rueda sentado en un trono y él lo describe. Y todo ese aparaterío que se ve es una semejanza de la potencia divina que tiene que ver con la salvación del universo. Y entonces en Apocalipsis vamos a ir terminando ya y vamos a tener que dejar muchas cositas para más adelante, para que no se haga ni largo ni aburrido, o se cansen. En el capítulo 4 de Apocalipsis la vemos a una rueda semejante, similar. ¿Y qué nos contestaría el apóstol Juan si le preguntamos? Esta era una semejanza de la gloria de Cristo. Estas ruedas están simbolizando el trabajo de Dios salvífico, por eso alaban al que ha muerto y ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Por eso ellos están en la alabanza primero y los ángeles no lo están. Entonces leamos, versículo 6 en adelante, 6 hasta 9. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 animales o seres vivientes llenos de ojos delante y de detrás. Y el primer ser viviente semejante a un león. El león significa fuerza, poder. El león de la tribu de Judá, ¿quién era? Cristo. El león de la tribu de Judá. Y el segundo ser viviente semejante a un becerro. ¿Qué significa el becerro? Y se perdonaba los pecados con el simbolismo del derramamiento de sangre, o sea que significa la paciencia, el amor, lo que Dios ha hecho con su muerte, el becerro. Y el tercer ser viviente tenía cara como de hombre, la razón, o sea, la parte que razona, la sabiduría. Y el 4 animales de águila volando. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Jehová toma el simbolismo y dice así: como con alas de águila te saqué de Egipto. En el libro de Jeremías, en el capítulo 51, toma el simbolismo de las alas como rapidez. Entonces ustedes se acuerdan de la profecía de las 4 bestias, que el león tenía 2 alas y representaba a Babilonia. ¿Y qué representan las alas? Al recibir los estudios bíblicos básicos, las alas de las 4 bestias, no de las 4, sino de león. 4 alas significaba rapidez de conquista. Y entonces después viene el leopardo, que tenía 4 alas de ave. ¿Y qué significa? Mayor rapidez de conquista. Y cuando usted hace un estudio de la guerra de Alejandro Magno, de la campaña de Alejandro Magno, lo dicen todos los historiadores, y eso es una realidad, que su ejército era muy efectivo en los combates y que Alejandro Magno era rapidísimo para conquistar y tenía un estilo de ataque que más tarde lo emplearon los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo era eso? Bueno, él iba con muy poquitos soldados, con 10.000 soldados, iba Alejandro Magno y se metía a un ejército de 700.000 soldados árabes. Y venía Alejandro Magno y la costumbre de él era una caballería ligera, hacer una cuña, dividir los ejércitos, confundirlo y meter a los soldados después por atrás, y de atrás venían atacando y por adelante también y por los costados también, y los dejaba todos desconcertados, y así fueron sus campañas, y hacía la famosa campaña de entrada a los ejércitos, dividirlos, separarlos, confundirlos. Y los alemanes así hicieron lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Mandaban los tanques de guerra y pechaban y los dividían los ejércitos, los confundía, y después le aparecían los alemanes por todos lados, y era la forma de que pocos soldados de los alemanes conquistaban a miles y de millones de rusos. Hermanos, ¿y qué era eso? Y bueno, los historiadores lo dicen: rapidez de conquista, las alas. Y entonces la ala acá significa
La rapidez salvífica de Dios. Ahora noten ustedes la rapidez. ¿Quieren ver la rapidez? Bueno, yo ahora me convierto en un historiador y voy a hablar de la gran campaña de Jesucristo y no de Alejandro Magno. Y ya quiero ir terminando, hermano, un poquitito, aguánteme, para que tengo que ponerle la tapita, digamos, a la botella, cerrar el tema con la tapita. La campaña de Jesucristo. Ustedes saben, hace millones de años que Dios ha creado a los ángeles, a los seres de otros mundos, y Dios tenía planificado crear el planeta Tierra. Nosotros leemos en Hechos, en el capítulo 17, que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno, eso lo saben ustedes, ¿verdad? ¿Y para qué ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno? Dice, para que cada uno pudiese, palpando, encontrarlo a Dios. Entonces Dios desde la eternidad planificó que el hermano Pepe iba a ser hijo de Marta e hijo también de Gabriel. Y el otro, supongamos, uno iba a nacer en tiempo de San Martín, el otro iba a nacer en tiempo de Napoleón, el otro iba a nacer en tiempo de Cristo, otro iba a nacer en tiempo de los apóstoles, otro en tiempo de los profetas. Ninguno vino por casualidad. Allí Dios hizo, utilizó sus atributos y su poder para destinar, donde ya nosotros no tenemos nada que ver, nada que hacer, que yo, Roberto Íñigo, nazca acá en Tucumán, Argentina. Y otro nazca, bueno, no sé, hermana de España, en no sé en qué parte de España. Y con tal papá y con tal mamá, y con tal familia, y con tal amistades. ¿Para qué? Para que palpando encontrasen a Dios, dice el apóstol Pablo. No hemos nacido al azar, sino planificado por Dios, porque si el Señor nos tomaba así, y a mí, en este caso, me hacía nacer en tiempo de Pablo, me perdía. Entonces movía mi pieza y me hacía nacer en tiempo de Cristo, me perdía. Y si me hacía nacer en tiempo de Moisés, me perdía. Y entonces Dios ha visto que yo tenía que nacer con mi papá, con mi mamá y mi papá, a la vez con su papá y con su mamá, y así, como dice el salmista David, cuán multiplicadas son tus cuentas, Señor. El Señor, con una sabiduría extraordinaria, no tuvo que agarrar una computadora y decir, acá, por ejemplo, al hermano Lito Arancibia, si lo hago nacer acá, no. Si lo hago nacer allá, no. No, y así con los millones de ángeles y de seres de otro mundo y de nosotros, no, Dios con un solo pensar, ¡tac!, ya nos colocó para que palpando encontremos a Dios. Esa es la sabiduría de Dios puesta en práctica. Y la rapidez de Dios, que Dios podría, supongamos, decir, bueno, yo tengo un montón de hijos que no han pecado todavía, pero cuando yo cree un planeta, allá va a venir un ser humano y va a pecar en un planeta X. Y cuando pasen 2 millones de años, se le va a dar por pecar a otro. Y cuando pasen 3.000 años, va a pecar otro en otro mundo. Y cuando pasen cuántos millones de años, va a pecar el otro. Y así yo voy a tener que esperar tantos millones de años del pecado, del mal olor y de la inmundicia del pecado. No. ¿Cómo puedo hacer? Dijo Dios. Por supuesto, no dijo Dios eso. Y yo lo digo de gusto para que pensemos, hermano. Dios con su sabiduría y su omnipotencia dijo, y escuchen bien, hermanos, voy a condensar el mal en 6.000 años de historia de la humanidad. Voy a crear en un solo planeta, en un solo mundo, a todos los pecadores, los que se arrepientan y los que no aprovechen en la salvación de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, y entonces Cristo vino una vez a la tierra y murió una vez por los pecadores, y la segunda vez será visto en gloria y majestad para salvación para los que creyeron y para destrucción de los que no creyeron. Entonces, como el pecado es un intruso, es algo terrible para Dios, nauseabundo, no lo tolera, Dios tiene que destruir y matar, pero como estaban en juego sus hijos que él amaba, que le iban a gritar, Señor, sálvame, y él no podía matarlos, entonces tuvo que matarse él, pero él en la carne, haciéndose carne en Jesucristo, y condensó el mal con una rapidez. Ahora noten, la guerra de Dios contra el mal. Millones de años si no hubiera sido, digamos, un ejército en la mente del Señor ordenado.
rapidez en 6.000 años de historia de la humanidad, de millones de millones de millones de años de la creación de seres, y este que peca por acá y el otro que peca por allá. Ahí viene Dios y dice, no, yo lo voy a prefijar y los voy a juntar a todos en 6.000 años de historia de la humanidad, y después entraremos al reposo milenio. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Es también el reposo de 6.000 años de pecado para entrar al milenio sabático en los cielos. Eso ha sido ordenado por Dios, y noten ahí la ala de águila del Señor. Por eso él, cuando habla de Egipto, dice, con alas de águilas te saqué. Simbólicamente nos saca del mundo de pecado en 6.000 años de historia de la humanidad, de millones de años, que si Dios no hubiese dado esa sabiduría, ese poder, por eso dice la salvación, la sabiduría de Dios en Jesucristo, hermanos. Entonces está la rapidez de Dios, entonces está el rostro de hombre, que representa la razón, la sabiduría, la ala de águila, la rapidez, la muerte, porque para que Dios pueda hacer todo esto y salvar tenía que morir Él, para regalarnos a nosotros su justicia, y regalarnos el perdón, y lavarnos y limpiarnos con su sangre. Le costó muy mucho. Y entonces ahí están los 4 rostros representando al plan salvífico. El león, la potencia divina, la cara de hombre, la razón, la sangre de Jesucristo en el becerro, y las alas de águila con rapidez en 6.000 años de historia, de una eternidad de desarrollo de pecado desordenado, uno por acá, el otro por allá, prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno, para que cada uno, palpando, pudiese encontrarlo a Dios. Entonces terminamos, perdón que me haya pasado, pero terminemos con lo que dice Apocalipsis capítulo 1, cuando aparece ese bello Jesucristo. Entonces en el versículo 17 y 18, Jesús dice, y cuando yo le vi, dice en Apocalipsis, perdón, cuando yo le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy ese Jehová, primero y el último. Pero el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte, le quitó el imperio de la muerte al diablo, con justicia es el Señor de los muertos y de los pecadores arrepentidos. Pero noten que el versículo 18 dice, ¿y por qué él habla de que es el primero y el postrero? Porque en la comparación, y se cansa de decir, y ustedes se acuerdan, yo soy el primero y el postrero, el alfa, el omega, el principio, el fin, porque en el Antiguo Testamento 3 veces se habla de que Jehová es el primero y el postrero. Y en Apocalipsis el Señor Jesús se pasó mucho más que en el Antiguo Testamento. Yo soy el primero y el postrero, el primero y el postrero, y el alfa y omega, para que sepamos que es Jehová, que tiene una diferencia ahora, que es el que ha muerto de verdad en la carne y ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo vive? ¿Qué dice en el original griego? Por los siglos de los siglos. Aion. Por los siglos de los siglos. Para siempre, ¿qué quiere? Pero acá dice, el traductor tendría que haber puesto para siempre jamás, da lo mismo. Ahora veamos en el capítulo 4, cuando entran a alabar los que tienen participación en la muerte de Jesucristo como Cordero, entran a alabar los seres de otro mundo. En el capítulo 4, ¿se acuerdan que habíamos visto? Entran a alabar los 4 seres vivientes representando a la obra magnífica de Dios y a los salvados. Por eso las ruedas alaban también, pero no los ángeles. Los ángeles y toda la creación alaban al último, en el capítulo 5, cuando vemos los últimos versículos. Y entonces noten que en el capítulo 4, la rueda en el versículo 9 dice, cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive. ¿Cómo se traduciría allí? Por los siglos de los siglos. ¿A quién están alabando? Al que murió. Jesús mismo dijo, yo he sido muerto y vivo por los siglos de los siglos, o he sido muerto y vivo para siempre jamás, según otras versiones. Y acá los seres estos alaban
a ese que ha muerto y vive para siempre jamás. Y entran los ancianos en el versículo 10, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive, otra vez, al que vive por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Son los seres que tienen que ver con la muerte de Jesucristo. Y en el capítulo 5, por eso después va a aparecer el becerro, que es, o Jesucristo, el Cordero de Dios, el que derrama su sangre, derramamiento de sangre, significa para salvar a los hijos, y entonces aparecen los que están involucrados directamente con esa salvación. Y allí están entonces los 24 ancianos que tienen que ver con la resurrección, que por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, el triunfo de Jesucristo, el regalo de Jesucristo, le ha dado vida eterna, y están allí alabando, juntamente con esa rueda que es una semejanza del plan salvífico de Dios y los efectos de la salvación. Por eso están alabando y los ángeles no. Y entonces los vemos alabar recién en el capítulo 5, en el versículo 11 y en adelante, y miré y oí voz muchos ángeles recién, y dentro de esos muchos ángeles están los seres de otros mundos también, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, y que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre su rostro, esos seres humanos resucitados y glorificados, y otro trasladado vivo, como ha sido Enoc y Elías, y adoraron otra vez. ¿Cómo termina el versículo 5? De la gran reunión esta, adoraron al que vive por los siglos de los siglos, para siempre jamás, a Jesucristo. Al último terminan las otras criaturas alabando, que vamos a continuar estudiando sobre las otras criaturas, porque no tenemos tiempo. Y vamos a probar también que los 24 ancianos son seres son seres de este mundo, no de otros mundos, porque vamos a ver lo que dicen cuando hay un expositor, pastor, que enseña que ellos son seres de otros mundos, porque no dicen lo que Cristo ha hecho por ellos. Y nosotros vamos a mostrar con el original griego que sí dicen lo que Cristo ha hecho por ellos, que los ha hecho reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años. Los seres de otros mundos no fueron hechos ni reyes ni sacerdotes, ni van a reinar 1000 años. Vamos a ver más detalles sobre todos los asistentes, importantes asistentes de esta reunión tan importante en sí. De Jehová Dios, Padre, el Cordero que fue muerto, Jehová en la carne, y he aquí que vive por los siglos de los siglos, y que se repite y vive por los siglos de los siglos, y vive por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Una adoración que por esa muerte, y he aquí que vive para siempre jamás, digno eres, Señor, de tomar la honra, el poder y la gloria, porque por tu voluntad, y vamos a repasar otra vez la voluntad. ¿Qué ha pasado con la voluntad de Dios? Para que tengamos nosotros vida eterna. Por tu voluntad fueron creadas todas las cosas y no destruidas. Y por tu voluntad permanecen. Y por tu voluntad todas las criaturas existimos y vamos a existir si nos salvamos por la eternidad sin fin y felices. Por la voluntad de qué, cómo y por quién. Y vamos a repasar todas esas cosas bellas, si Dios quiere, el próximo sábado. Si Dios nos conserva la vida y la salud. Ha sido un gusto verlos a todos y saber que otros están sin que los pueda ver. Estaremos para el próximo sábado, si Dios quiere, otra vez, estudiando Apocalipsis. Gracias por haberme escuchado.